No fue hartazgo, sino una pésima lectura de la realidad. Es el título del Acuario Político de hoy. Mi nombre es Alejandro Enrique Flores Kim, periodista y comunicólogo. ¿Por qué les resulta tan difícil a muchas personas ver la realidad de forma lo más objetiva posible? Incluso su realidad personal y familiar. ¿Será un problema de no aceptación? Responder esta interrogante no es tan sencillo, porque las limitaciones personales en cuanto a leer y por supuesto entender la realidad comienza desde la reconstrucción de nuestra propia niñez. En este sentido, hay personas que tienen la tendencia a recordar más los momentos incómodos, los dolorosos e incluso traumáticos por hechos violentos que se vivieron. Se entiende que tenga un peso enorme lo negativo cuando fue la constante en el seno de una familia. El entorno estuvo cargado de sucesos violentos. Sin embargo, resulta más difícil de entender cuando sí hubo más momentos de armonía. Hay personas que aún así optan por recordar los momentos difíciles. Hay casos en donde hubo más momentos de felicidad, pero se escoge recordar lo amargo, dejando a un lado los episodios de felicidad y alegría. Una explicación podría ser que los momentos negativos dejaron una marca más pronunciada en la persona. No obstante, algo pasa por los sentimientos de las personas que decide acomodar las cosas de una manera difícil de entender. Se descalifica a un padre o a una madre porque se toma partido por uno de los dos y esta decisión es más emocional que racional. Por ejemplo, en un divorcio o separación, si uno de los dos deja el hogar, es asumida la decisión del adulto como un abandono, aunque en los hechos no sea totalmente así. En este escenario es casi evidente que los hijos tomen partido por la persona supuestamente abandonada, pero cuando la otra persona lo hace por vivir en compañía de un tercero, resulta peor. En una separación, el hijo siente la pérdida de la seguridad personal y familiar y entonces se adapta la realidad al sentimiento de uno y no al revés como debería de ser. Es decir, adaptarse a la nueva realidad. Se supone que al adaptar la realidad, la vida no duele tanto, que puede ser más llevadera. Lo cierto es que la mayoría de las familias, aún las más funcionales, viven con temores, estrés, frustraciones y ansiedades. Es decir, todos en nuestra vida diaria realizamos un gasto de energía que es generado por enojos, alegrías, tristezas, frustraciones, derrotas, triunfos y expectativas no cumplidas o cumplidas. Todo esto provoca que nuestra capacidad de análisis de la realidad presenta variaciones en el grado de objetividad y subjetividad. Bajo este contexto de vivencias múltiples, los políticos sacan provecho de nuestras debilidades. Somos sus gobernados y hay que aprovecharse de las limitaciones de muchos en cuanto a la percepción que tienen de la realidad. Así ha sido por siempre y hoy en día quien supo aprovechar y explotar la pésima lectura de la realidad de gran parte de la sociedad fue López Obrador, personaje que supo enganchar sus propias frustraciones y complejos con millones de mexicanos. Ambos, líder y seguidores, son malos lectores de la realidad. Cuando tenemos un personaje y seguidores enojados, frustrados, acomplejados, entre otras cualidades, es muy difícil que hagan una correcta lectura de la realidad. En un país como México, con tanta pobreza y marginación, la gente es presa fácil para un político manipulador como López Obrador. También se aprovecha de las limitaciones intelectuales de millones de mexicanos. La mayoría no lee con claridad la realidad. Solo sabe que si realidad personal es de pobreza, desconoce las causas reales, pero alguien tiene que ser el culpable y ese es el rico.
Por eso resulta pertinente aclarar que no se votó por López Obrador en el 2018 por hartazgo, como suelen afirmar muchas personas, sino por una pésima lectura de la realidad. Y esa mala lectura implica buscar a quién culpar. Este error de lectura comienza por afirmar que el país fue destrozado por un PRIAN, cuando jamás existió tal simbiosis, además de que el PRI gobernó en solitario durante décadas. De un presidente a otro hubo muchas diferencias y sí tuvimos etapas de prosperidad personal y social. Tan es así que muchos de los que hoy diagnostican un supuesto desastre con pocos estudios y no se diga con una licenciatura, podrían haber conseguido con facilidad un trabajo bien remunerado y podían haber mantenido a su familia con una numerosa cantidad de hijos como se estilaba. Es el México que nos tocó vivir a muchos de los que hoy tenemos más de 60 años. Así que no nos vengan con cuentos, aprendan a leer la realidad y sobre todo cómo fue realmente el pasado inmediato. Pongamos orden en la fauna del acuario político del que todos formamos parte. Por favor, si te gustó esta editorial escrita que puedes encontrar en mi muro de Facebook y el video en YouTube, no dejes de suscribirte, toca la campanita, compártelo con tus amigos y familiares, conocidos. Hazlo viral. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Acuario Político. Hasta luego.